Mesa de la revista, Rodolfo Alvarado, quien es abogado de los denunciantes contra el ex sacerdote Mauricio Víquez. También nos acompaña Alberto Rojas, académico e investigador de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, y José Carlos Chinchilla, también académico y sociólogo, para pues ahondar sobre el fenómeno, lo que significa esta noticia del arresto de Mauricio Víquez. Nos gustaría empezar justamente con Rodolfo Alvarado, abogado de los denunciantes, a propósito de la primera nota, don Rodolfo, que poníamos, donde la Iglesia Católica reitera que no fue parte o que no colaboró con la huida propiamente de Mauricio Víquez, algo que a propósito usted en las declaraciones del día de ayer decía que esto podría haberse dado, una colaboración para que Mauricio Víquez pues saliera del país. Buenos días. Muy buenos días a todos, un placer estar con todos los distinguidos participantes del día de hoy. Yo lo debo indicar lo siguiente: cuando la primera denuncia fue presentada en el mes de octubre del año 2018 por un cliente mío, un patrocinado mío, José Alvarado, un mes después de presentar la denuncia, él tuvo la amabilidad, yo podría tildarlo de esa manera, de ir a buscar a los diferentes estratos de la Iglesia Católica de mayor nivel en Costa Rica e informarles que había presentado una denuncia porque ya se había conversado desde hacía muchísimos años de las actividades del padre Víquez y la Iglesia Católica no había hecho absolutamente nada para controlar ese tipo de actividades. Y Josué Alvarado pensó que era una buena idea ir a manifestarle y comunicarle a la Iglesia Católica que ha presentado esa denuncia. Después de informarle, inmediatamente le dijeron: ¿me puede traer una copia, por favor? Insistieron mucho de que trajera una copia. Él trae una copia de la denuncia ya para el mes de noviembre, más o menos primera semana de diciembre, y arrancando el año, 15, 22 días después, el padre Víquez sale del país, se va del país, después de poner todas las cosas en orden. Y cuando digo todas las cosas en orden, hablo de la Universidad de Costa Rica, donde tiene una cátedra importante, y pide un permiso de 1 año sin goce de salario. Todo eso lo hace calculando precisamente de que la prescripción de ese caso de Josué Alvarado vencía, porque él estaba muy consciente y conocedor de que, de acuerdo a la ley anterior, vencía 10 años después de la mayoría de edad. En consecuencia con eso, lo que sabemos son esos antecedentes. ¿Qué participación? ¿Hasta dónde tuvo participación la Iglesia? ¿Si ayudó o no ayudó? ¿Cómo lo ayudó? Y luego venimos al tiempo de la fuga del padre Víquez. Estamos hablando de 9 meses en un país como México, país muy difícil, muy complicado, muy competido. ¿Cómo se mantuvo? ¿Quién lo ayudó? Son interrogantes que tienen que salir precisamente de la investigación profunda que se haga no solamente aquí en Costa Rica, sino que hayan hecho también las autoridades en México. Yo no podría afirmar, por supuesto, sería de mi parte muy tendencioso y calumnioso indicar hasta dónde pudo la Iglesia Católica ayudar en todo este proceso de fuga, pero sí le puedo decir esos antecedentes. Vamos a darle el pase a Jason Granado, representante o vocero de la Iglesia Católica, y ya continuamos acá en la mesa. Don Jason, muy buenos días. Y bueno, prácticamente se retoma, ¿verdad?, el caso luego de estos 9 meses, a pesar de que en febrero fue expulsado de la Iglesia Católica. Ampliar un poco, ¿verdad?, las implicaciones que esto pues sigue teniendo para la Iglesia Católica de nuestro país. Muy buenos días, adelante. Muy buenos días, Jennifer, para usted, para los señores que están en la mesa de entrevistas en este momento, y también para toda la gente que está en sintonía por las diferentes plataformas. La Curia Metropolitana se ha manifestado reiteradamente que Mauricio Víquez tiene que responder a la instancia correspondiente por los hechos que se le imputan. Nuevamente la Curia se pone a disposición, como se ha dicho ya públicamente, y también como lo ilustraban en la nota previa a esta entrevista, se pone a disposición de las autoridades civiles para todo lo que se requiera. Es importante recalcar que la Curia, como también se ha indicado previamente, no ha tenido contacto con el imputado ni conocimiento de su paradero. Con respecto a los datos que daba ahorita el licenciado, es importante también aclarar que en cumplimiento del debido proceso, también en aplicación del derecho de defensa del acusado, el Tribunal Eclesiástico, que es una instancia totalmente canónico de la Iglesia Católica, puso en conocimiento del acusado los hechos que se le imputaban y las pruebas en su contra,
con el fin también de querer ejercer a su defensa en el proceso de derecho de legítima defensa, que es común en el derecho civil y también en el derecho eclesiástico. La denuncia penal por la cual se giró la orden de captura fue interpuesta el 2 de octubre del 2018. El 13 de diciembre, 2 meses después, es que se le leen los hechos a Mauricio Víquez. Y el 7 de enero es que Mauricio Víquez sale del país. Entonces, era potestad de las instancias judiciales en Costa Rica haber procedido a la notificación legal que se requería para continuar con el proceso en su contra. Entonces, me parece a mí que no fue la Iglesia, y los datos y las fechas coinciden correctamente en que no era la Iglesia la que alerta a Mauricio Víquez de que tenía una denuncia en su contra. Hubo 3 meses para que las autoridades lo indagaran, para que las autoridades tomaran las medidas correspondientes. En este caso, igual, estamos en la mejor disposición de que se investigue, de que las autoridades judiciales tomen nota de lo que se necesite para lo que se requiera en la arquidiócesis de San José, en este caso que es la diócesis a la que pertenecía Mauricio Víquez. Y también nosotros aclarar que contra Mauricio Víquez Lizano no hay causas canónicas pendientes, porque todas las denuncias, que fueron 9 en total, se unificaron y fueron la materia para el proceso penal canónico que se estudió en su contra, el cual concluyó y se le impuso la pena máxima que la Iglesia le podía poner, que era la expulsión del Estado clerical el 25 de febrero de este año. A todas las víctimas se le dio atención y también importante eso, se le dio credibilidad, porque si no se le hubiera dado credibilidad, entonces no se hubiera llevado a cabo el proceso de expulsión que se dio. Y también a quienes aceptaron, también se les dio acompañamiento psicológico. Jason Granado. Sabemos, Jason, que la Iglesia Católica ha dicho reiteradamente que no se tuvo contacto con ningún otro miembro, o que el ex sacerdote no tuvo contacto con ningún otro miembro de la Iglesia. Si esto fuera así, si se comprobara que sí tuvo contacto con alguna otra persona, ¿tiene alguna implicación, alguna consecuencia desde la parte de la Iglesia como tal? Sí, por supuesto, esto sería muy grave si realmente es así, y por supuesto que se tomarían las medidas correspondientes. Ahora, estamos en la mejor disposición de que se investigue también y de que se colabore con todo lo que necesite, tanto la Fiscalía, todas las autoridades judiciales. Jason, a propósito, hablabas de procesos canónicos. En este momento hay otros procesos canónicos abiertos contra otros sacerdotes por dudas o investigaciones abiertas sobre este tema, como el que implica al ex sacerdote Mauricio Víquez. ¿Se ha hablado con las autoridades de pasar esto no solamente en proceso canónico, si los hay, y eventualmente que pase un proceso por la vía penal? Sí, correcto, César. En este momento hay 5 casos que ya están en la Congregación para la Doctrina de la Fe por abuso sexual, y hay 4 casos que están en indagatorias diocesanas. Esos son los datos que nosotros tenemos en estos momentos, por lo menos en la arquidiócesis de San José, que aquí es importante también hacer la aclaración. Cada diócesis ve sus casos por separado y reporta directamente al Vaticano. En el caso de la arquidiócesis tenemos 5 que ya están a la espera de sentencia canónica de parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y 4 que en estos momentos están pues en las indagatorias diocesanas correspondientes. A todas las personas, y esto también es importante, a las víctimas y supuestas víctimas que van y denuncian, se les invita a ir a poner la denuncia penal, que eso también pues es muy importante, consta en todas las actas y están también pues a disposición de la gente que las necesite. En los últimos, por decirlo así, 10 años, 8 sacerdotes han sido sentenciados con la pena canónica. De estos 8, a 7 se les ha dado la dimisión o expulsión del Estado clerical, y solo hay uno que se le limitó los oficios parroquiales, pero más o menos son los datos que tenemos nosotros en este momento en la arquidiócesis de San José. La arquidiócesis de San José incluye las parroquias de San José, Heredia y Tres Ríos, básicamente. Bien, muchísimas gracias a Jason Granados, vocero de la Iglesia Católica, quien nos ampliaba un poco esta parte. Volvemos acá a la mesa. Tal vez ampliar un poquito esta misma consulta que yo le hacía desde el punto de vista de la Iglesia. Desde la parte legal, ¿qué implicación podría tener para una persona si tuvo contacto a ayudar a oír al ex sacerdote? Bueno, yo primero quiero aclarar que yo discrepo totalmente lo que dice el señor Jason Granados sobre la participación que ha tenido la Iglesia en todo este proceso. La Iglesia desde el año 2003-2004
conoce las actividades ilícitas, criminales que ha realizado el padre Víquez Lizano. Desde ahí los defendidos y representados míos se acercaron a la iglesia en primera instancia porque eran personas católicas, creyentes firmemente, y se acercaron directamente no a presentar denuncias al Ministerio Público como tenían que haberlo hecho, ni buscar asistencia de abogados, sino ir a la iglesia a presentar los cuadros tan tristes y tan trágicos que ellos mismos como personas estaban viviendo. En ese momento lo único que encontraron fue una actitud desinteresada, absolutamente por parte de la iglesia, desinteresada por parte de las personas que en ese momento y que son los mismos que ahora están manejando los destinos de la Iglesia Católica de Costa Rica y desinteresados en el caso. Y en este otro asunto, cuando se presenta en octubre, como bien lo dice Jason, la denuncia por parte de Josué, sucede lo mismo. Sucede lo mismo, dicen que le dieron un respaldo espiritual, no es cierto, en lo más mínimo, fue un desinterés absoluto, completo. Sí se interesaron mucho en que les diera una copia de la denuncia y me alegra mucho que Jason sea una persona, en esto sí dijo verdad, al decir que en diciembre o antes le informaron plena y absolutamente al padre Víquez Lizano de las consecuencias legales que podía tener la denuncia. Bueno, es lo que yo puedo decir. Hasta dónde facilitó no lo sé. Sobre su pregunta, sí puede existir un grado de complicidad en todo esto, que evidentemente puede existir penas también penales que de alguna manera puedan afectar directamente a personas involucradas directamente dentro de la Iglesia Católica por todas las actuaciones realizadas que prepararon la fuga, la ida del padre Víquez y el poco arraigo que tuvo de las leyes costarricenses. ¿Se está investigando estas posibles implicaciones, complicidades eventualmente? Yo escuché ayer a la licenciada Navas, la fiscala generala, indicando que eso sería en una segunda etapa, que lo más importante, y eso lo sabemos, es que el padre Víquez venga acá, que enfrente la justicia y luego analizar un poco con detenimiento, dice la fiscala Navas, qué pasó en todo este proceso de fuga, pero tiene que estar implícito dentro de toda esta investigación, por supuesto. Tal vez, don José Carlos Chinchilla, sociólogo, si le damos un poco la palabra, ¿cuáles son estas implicaciones, verdad, a nivel de la sociedad costarricense que puede tener todo el proceso que se viene también tras la detención de este ex sacerdote? Buenos días. Muy buenos días, un gusto compartir. Buenos días. Vean, yo creo que lo más importante acá es que de pronto estamos frente a una sociedad que está cambiando y que ahora no teme denunciar. Para los hombres, denunciar este tipo de prácticas tan desleales, digamos así, con la condición humana, había sido un tabú, había sido algo muy difícil de afrontar. ¿Por qué? Porque usualmente se asocia este tipo de denuncias a cierto tipo de preferencia sexual o otro tipo, ¿verdad? De tal manera que la gente era muy constreñida, le daba miedo denunciar esto. Dichosamente, a través del movimiento Me Too, que ha sido un movimiento de carácter global, como ustedes saben, comienzan algunas artistas de cine denunciando a directores, productores, y esto se va extendiendo como un derecho humano, como una necesidad de la gente denunciar. Y es en ese contexto donde creo yo que la sociedad empieza a dar un salto, por dos razones. Una, porque tenemos la capacidad institucional de evitar la impunidad. Por otro, una sociedad que empieza a entender el derecho a la denuncia. Y, en tercer lugar, nos plantea la necesidad de una resocialización o reeducación de la gente, donde desde la escuela, a través de la educación sexual, los niños y las niñas tienen que aprender el derecho a cuidar y cultivar su cuerpo, a evitar cualquier contacto que no sea propio, digamos, y a entender que en cualquier lugar es factible que exista este tipo de acoso y este tipo de violencia y desgarro a la condición humana, como es el caso del acoso y todas las otras prácticas asociadas. Creo que estamos
en un proceso de transición hacia una sociedad en la que probablemente este tipo de situaciones alerta a toda la sociedad. Ciertamente la iglesia es, yo creo que la institución donde hasta el momento se registra mayor cantidad de denuncias, pero esto lo que tiene en el fondo es una relación de poder, y las relaciones de poder se dan en todos los ámbitos, incluyendo el ámbito familiar. Entonces, como sociedad creo que hemos mejorado en una institucionalidad con capacidad de reacción frente a esto. Como sociedad creo que estamos entendiendo el derecho de la gente a denunciar esto sin que eso genere una marca a la persona que denuncia, valga decir la valentía de estas personas, sus clientas, señor don Rodolfo. Sí, Me parece que es algo que la sociedad tiene que reconocer y que se está eliminando el prejuicio que este tipo de denuncias tiene. Y creo que sociológicamente es un paso hacia adelante. Alberto Rojas, de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Hace poco ustedes sacaron un estudio a propósito del tema de las creencias y ya se veía una baja que es histórica en los últimos años, la cantidad de personas que se declaran como católicos o católicos practicantes. Esto fue antes de que se conociera la noticia de Mauricio Víquez, pero ¿qué repercusiones podría tener esta noticia y eventualmente otras que salgan parecidas a esta? Buenos días. Muy buenos días. Fíjese que en esta encuesta que hicimos a finales del año pasado, el 77% de las personas encuestadas habían nacido católicas, 77, y a la fecha que hacemos la encuesta, solo un 52 se confesaban católicas. Entonces, vea, de 77, desde que nacen y crecen, a 72 actuales. Eso es un dato que nos dice que ha habido una deserción muy grande de la Iglesia Católica. Y si sigue la tendencia, como lo hemos dicho otras veces, ahorita la Iglesia Católica va a ser la minoría más grande religiosa, pero ya el país no va a ser preeminentemente católico. Entonces, esto afecta. E incluso hay un estudio en abril del CIEP, de la Universidad de Costa Rica, que dice que la percepción y la aceptación de la iglesia y la calificación a la credibilidad de la iglesia era en abril de este año del 5.5%. O sea, digamos que si usáramos las notas de escuela o colegio, estaría muy quedada. La Iglesia Católica ha perdido mucha credibilidad ante la población. Y lo importante de esto es que no pierde la credibilidad porque algún sacerdote cometa un delito como estos que estamos conversando, sino precisamente por el proceso de encubrimiento de ese sacerdote a favor de la institucionalidad. O sea, ese es el libo, como se llama, que se le cobra a la iglesia. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué nombran a este señor Víquez? Lo nombran como el vocero oficial de un tema tan importante como son las familias. Entonces, aún a sabiendas de todo el antecedente, lo nombran como vocero oficial de un tema que es vital para la iglesia, que es familia. Entonces, este tipo de situaciones de alguna manera afectan la credibilidad de la Iglesia Católica. Yo creo que este hecho con Víquez puede ayudar, como decían los compañeros, uno a evitar la impunidad, y también yo creo que la población está esperando una actitud muy diferente de la iglesia, no a partir de los casos que se dieron, sino de los casos que vienen. Y es que, digamos, aquí estamos hablando de Víquez, pero digamos, el lío, y precisamente por lo que pierde credibilidad, es de la posición de la iglesia ante las víctimas. Eso es vital y fundamental, porque básicamente la actitud hacia las víctimas ante la población ha sido como muy dejada, por decirlo así. No ha sido una preocupación de caridad cristiana y de compasión profunda, compasión humana. Entonces, esto hace precisamente que la población se enfríe su credibilidad hacia la iglesia. Entonces, me parece que esto puede tener más repercusiones y hacer avanzar
esta pérdida de miembros. Ahora es importante decir que esto no solamente se da en la Iglesia Católica, también tenemos el caso ahorita de un pastor importante de la acera de enfrente, por decirlo así, como decía don José Carlos, precisamente hay un problema de relaciones de poder. Entonces yo creo que si la iglesia se desubica esas relaciones de poder y deja de defender la institución y se ubica dentro de una actitud de compasión, misericordia y caridad por las víctimas de estos abusos, podría revertir esta tendencia. Pero es importante que se desubique de esas relaciones de poder y precisamente adquiera un compromiso de compasión cristiana hacia las personas que han sido víctimas de estos abusos y delitos. En ese sentido iba mi consulta. Este estudio de ustedes va enfocado únicamente a Iglesia Católica o también se ha visto la pérdida, como usted bien lo decía, en otras religiones, en otras prácticas. Y también mi consulta es, usted da una de las consecuencias por las cuales los católicos han bajado su práctica y su credibilidad. No sé si el estudio también arroja alguna otra consecuencia o alguna otra razón del por qué esto ha ido bajando, porque vemos que es bastante, ¿verdad? El porcentaje es cerca de un 20%. Como lo decía don José Carlos, hay cambios importantes dentro de la sociedad costarricense. Entonces, las iglesias evangélicas, cristianas, han aumentado, digamos, están ahorita en un 27%. Sin embargo, lo que más ha aumentado, el sector de población que más ha aumentado, que está ahorita en un 16,5%, es el grupo de las personas que aún manteniendo alguna creencia, algún tipo de espiritualidad, no tienen ningún tipo de relación con ninguna iglesia, o sea que están deseclesiados, por decirlo de alguna manera. Entonces son personas que las ofertas eclesiales no les llenan, que la institucionalidad y la manera en que se organiza la religión no les llega, y ese grupo está creciendo. Pero digamos, dentro de los católicos y evangélicos hay un número muy grande, una población como del 44%, tanto dentro de evangélicos como en católicos, que aunque se confiesan católicos o evangélicos, no practican. O sea, digamos que la práctica de las iglesias, las prácticas litúrgicas, cultuales, de evangelización, no les llenan, no están participando activamente. Entonces mantienen su identidad cuando uno les pregunta, pero son personas religiosas nominales, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que estos factores, tanto en las iglesias evangélicas como en las católicas, están afectando precisamente la práctica y la celebración de la fe. Don Rodolfo Alvarado, abogado de los denunciantes, a propósito de lo que decía don José Carlos y lo que mencionaba don Alberto, de este cambio cultural, ya usted, pues, o ayer trascendía 3 nuevas denuncias. ¿Significa esto que debemos esperar más denuncias todavía, una avalancha de denuncias nuevamente, que la gente ya pierde el miedo y que eventualmente estaremos viendo otras más, además de las 3 que ayer trascendieron? Bueno, yo quisiera hacer un comentario importante de lo dicho por mi compañero de mesa en este caso. Es interesante ver la actitud que ha tenido la Iglesia Católica una vez que cae preso, detenido, Víquez Lizano, el cura Víquez Lizano, porque sigue siendo cura aunque lo hayan rechazado o sacado, no expulsado es la palabra correcta, que lo hayan expulsado, lo expulsan para que no pueda realizar los actos que tienen que ver con misas y una serie de actos y circunstancias que realiza la Iglesia Católica, pero su condición de cura, eso es exactamente igual que el bautizo, no se pierde nunca, eso es una realidad. Pero lo interesante es ver cómo la Iglesia Católica ahora, cuando detienen al padre Víquez, tiene una actitud firme de completamente dejarlo solo, de dejarlo directamente que él enfrente la justicia, decir, bueno, yo ya me desvinculé hace mucho tiempo de él, no tengo absolutamente nada que ver, lo cual es, como bien lo decían antes, no es cierto, porque
Fíjese que al padre Víquez, conociendo desde el 2003-2004 estas realidades tan tristes, ¿verdad? Comienzan a premiarlo con posiciones. Comienzan a premiarlo con posiciones dentro de la Iglesia Católica. Le hacen ascensos y al final termina como vocero de la Iglesia Católica, como bien lo decía el compañero, con muchísima sabiduría. Entonces, no puedo comprender ahora que tratemos de lavarnos las manos a lo Poncio Pilatos, cuando ya la persona cae, ¿verdad? Y cae a la justicia, va a ser juzgado y evidentemente va a ser sentenciado, aunque en ese instante lo proteja el principio de inocencia, va a ser sentenciado por todos los hechos gravísimos que han acontecido, y la Iglesia Católica simplemente se desmarca, se separa y dice, bueno, señor, usted siga adelante solo. Sí, es cierto, ahora hay 3 denuncias nuevas, por supuesto, con la nueva ley que promulgaron los diputados hace aproximadamente 3 meses, y amplían los plazos de prescripción de este tipo de delitos de 10 que eran antes a 25 años. Entonces quiere decir ahora de que cuando se alcance la mayoría de edad, antes era la mayoría de edad más 10 años, 28 años, a Josué precisamente la prescripción le acoge en esta denuncia el 28 de septiembre porque cumple 29 años. Y estamos claros y sabidos que estos procesos de extradición o cualquier proceso de carácter judicial en 22 días no se hace. ¿Cuánto puede tardar ese proceso? No podría saber cuánto puede tardar, pero esto no es como meter a un pasajero en un avión y traérselo esposado de llegar a la justicia. No podemos saber. Entonces, de hecho, ayer don Edo Alacuña, abogado penalista y exfiscal, nos decía que podría tardar un mes si en el caso de que él acepte voluntariamente la extradición, o hasta 6 meses si él decide acogerse por el proceso normal. Estamos hablando de hasta 6 meses. Claro, no podemos saber hasta dónde puede llegar el tema, pero sí podemos indicar entonces que con la nueva ley se abre la oportunidad para que nuevos denunciantes que no hayan denunciado, porque si ya denunciaron, se tienen que acoger al periodo anterior, ¿verdad? Por un tema de que la ley no puede aplicarse hacia atrás. Pero si son denuncias nuevas, como las que se hicieron hace aproximadamente 10 días por parte de 3 de los protegidos y defendidos de mi bufete, ahora se amplían los plazos hasta los 43 años. Y todos, por supuesto, estos muchachos dentro de ese rango. Además debe de existir, por supuesto, estamos hablando de una persona que estuvo en 2 parroquias, en la de Tres Ríos y en la de Patarrá, durante 20 años. Y ellos conocen, los muchachos conocen que por ahí pasaron más de 20 muchachos, porque el tipo de contactos que tenía era con muchachos entre 13 y 18 años. Ya después de los 18 años no le interesaban. Ese era el target que él tenía. Y se sabe que hay muchísimos. Lo que pasa es que ahí entramos en lo que decía con mucha sabiduría José Carlos antes. Hay que tener mucho valor para enfrentar a una sociedad como la sociedad nuestra y poder de alguna forma aceptar lo que le aconteció, lo que le hicieron, y tener la valentía para públicamente hacer un tipo de denuncia de esta naturaleza. Muchos se han refugiado, otros, las familias no lo han permitido, porque además estamos denunciando no al chino de la esquina que tiene, y perdonando a los chinos, que tiene la pulpería, estamos denunciando a un cura distinguidísimo de la Iglesia Católica costarricense. Entonces, Dios mío, ¿cómo vamos a cometer nosotros esa barbaridad de denunciar a una persona por algo que hizo? Entonces sí, por supuesto, ahora tiene que enfrentar cuando venga dentro de 1 mes, 2 meses, 3 meses, y me dolería mucho que la denuncia presentada por José Alvarado, que fue el primero que la pudo haber presentado y que abre este túnel para ser juzgado este señor, vaya a prescribir. Yo esperaría, por supuesto, la diligencia de la fiscala Navas y de toda la organización que existe para tratar de traerlo lo más pronto posible. Entiendo que ya él una vez se le notifique, ya la causa no prescribe. En este caso, aunque él esté detenido ya, tengo entendido que se paraliza el se proceso paraliza de prescripción. Correcto, así es. Don José Carlos, esa valentía y ese poder que hablaba ahorita el abogado defensor, también usted lo mencionaba ahora, y es que tiene que ver con ese cambio que usted decía. Ese cambio puede habérselo dado también redes sociales, movimientos como el que usted mencionaba de Me Too y demás. Sí, efectivamente, creo que esta transformación y este cambio que estamos viviendo en la sociedad es lo que crea una atmósfera y un clima para que personas como él, y otras,
puedan denunciar este tipo de casos, sin que eso signifique una marca social como lo fue en el pasado. Creo que en ese sentido el papel de los medios de comunicación es muy importante, de orientar en la dirección correcta, y es impedir que exista ese tipo de prácticas en las relaciones humanas, pero como institución, como Estado, tenemos que dar paso. Ya se dio uno, y lo decía don Rodolfo, ahora 25 años a partir de la mayoría de edad, ese es un paso. Pero el otro, que yo diría que es tan importante o más que este, es que desde la escuela, desde el colegio, se pueda ir cultivando el que las personas entiendan que su cuerpo es un templo, que su cuerpo es algo que le pertenece a cada quien y que no puede ser violentado, no puede ser usurpado y no puede ser, digamos, de alguna manera desgarrado del derecho que tengo a cuidarlo. Y eso solo con educación. No es casual que la Iglesia se haya opuesto tanto a la educación sexual. Me parece a mí que ahí había una estrategia oculta. Pero este tipo de cosas devela, digamos, que efectivamente había un interés más allá de lo que parece. Y como sociedad, frente a casos como estos y otros que se van a presentar, tenemos que reaccionar con inteligencia, con racionalidad, quitándonos todo prejuicio y educando a la gente en muchos campos, a hombres y mujeres, a niños y niñas, porque esa es la única garantía que tenemos a futuro de que no siga ocurriendo este tipo de vejámenes. Se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. A manera de cierre, 30 segundos cada uno, por favor. Don Alberto. Nadie está por encima de la justicia, eso es importante y es vital dentro de ese proceso de aprendizaje cultural, y tenemos que incentivar la cultura de la denuncia. Es importante que nadie quede impune cuando comete un delito contra la integridad de las personas. Entonces yo creo que esto nos está abriendo un espacio importante de cambio cultural que debemos seguir alimentando. Don Rodolfo Don Alvarado. Rodolfo Alvarado. Sí, indudablemente la alegría que podemos sentir dentro del Foro Nacional, o sea, los que nos dedicamos al ejercicio del derecho, es que no queden impunes ningún tipo de delitos, y menos delitos de esta naturaleza, donde han jugado con la juventud, con la adolescencia de seres humanos. Estuvimos a punto casi, en virtud de una fuga perfecta, que así hay que denominarla, la que realizó el padre Víquez Lizano, de que el padre Víquez Lizano no viniera a la justicia. Vean ustedes qué interesante, que estaba sacando en Facebook que iba a dar servicios para ser asesor en tesis, que era lo mismo que hacía en Costa Rica. O sea, para el padre Víquez Lizano, su pasado, su historia, no había producido ningún daño a nadie. Vea la clase de cinismo que es. Era un ciudadano normal del mundo que quería adaptarse a otra sociedad y seguir viviendo con toda naturalidad. Pero dolor tiene que venir, porque fue tomado a ajustarse a la justicia costarricense, a seguir un proceso por 3 delitos, como son la violación, la corrupción agravada y abusos deshonestos, que son penas gravísimas y altísimas que tendrá que enfrentar, y este tipo precisamente de procesos deben de ser ejemplo para el resto de los ciudadanos de cómo tienen que comportarse a futuro. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Un mensaje muy simple. Mientras que el Estado asume esta responsabilidad de una educación sexual apropiada, señora madre, señor padre de familia, háblele a sus hijos e hijas, explíquele el derecho que tienen a que su cuerpo no sea violentado. En cualquier lugar y en cualquier espacio estas cosas pueden ocurrir. Es tremendo que sea en una institución religiosa. Por eso es importante hablarle a sus hijos y hijas, para que entiendan que nadie puede afectar y ofender su cuerpo. Ese sería mi último mensaje. Muchas gracias a los tres por la participación. Así es. Vamos a una pausa y regresamos con más de la revista.